Bueno, aquí comenzamos a ver un tema nuevo que es nuevo, pero no es tan nuevo desde el punto de vista conceptual, porque yo creo que vamos a ir bastante ágil en este tema. Derivada de funciones compuestas, tengo una función z que es función de xy, pero que a su vez es una función compuesta. Eso quiere decir que x e y dependen a su vez de otras variables independientes. Puntualmente en este caso estamos viendo el primero, que es cuando hay una variable independiente final, que en este caso yo la he llamado t. O sea, x es una función 1 de t e y es una función 2 distinta a la anterior de t. A esta variable es la variable final, la variable dependiente. Esta otra variable que está en el otro extremo, en la otra punta, es la variable inicial o la variable independiente. X e Y cumplen un rol de ser intermediario entre las dos, por eso lo vamos a llamar variable independiente. Se va a ver bastante mejor en el teórico. De hecho, yo no estoy tratando acá de sustituir el teórico, sino de por lo menos dar una pequeña presentación, como para no entrar así muy de una manera muy taxativa, digamos, a lo que es la parte de ejercitación, muy cruda es la palabra, la parte de ejercitación. Y acá nosotros tenemos que entender lo siguiente: lo que puede ser que el enunciado no nos diga qué es lo que tenemos que calcular, o que nos lo digan de una forma un poco difusa o incompleta. Que nos digan calcular la o las derivadas parciales de la siguiente función compuesta. En este caso, viendo la fisonomía del caso que se nos presenta, vemos muy bien que lo que tenemos que calcular es la derivada de z. Vamos de punta a punta, la derivada de z respecto a t. Derivada de z respecto de t. Es la única incógnita que tenemos, porque es la única variable dependiente y es la única variable independiente. Como es la única variable independiente, le estoy poniendo el símbolo de la derivada total, no derivada parcial. Y la fórmula que nosotros vamos a emplear es derivada de z respecto de t. Es una fórmula que concatena sumatoria de producto de derivadas parciales y o totales, de derivadas, digamos. Entonces vamos a hacer, la primera es la derivada de z respecto de x. Pongo el símbolo de derivada parcial porque z también depende de y. Por la derivada de x respecto de t. Pongo el símbolo de derivada total porque solamente depende de t. Más la contribución a la derivada de z respecto de t, pero ahora de y, o sea, de esta otra. Entonces la derivada de z respecto de y, la derivada de z respecto de y, por la derivada de y respecto de t. También en este caso es derivada total, derivada de y respecto de t. Esta sería la fórmula, la receta que nosotros vamos a utilizar para llevar adelante este ejercicio y todos los ejercicios que tengan esta característica, o sea, de una variable independiente. Esta. Una vez que nosotros tengamos esta receta, yo normalmente les aconsejo hacer un pequeño control, es como un control paso a paso, un control inicial, un control de calidad, que no tiene mucho, no tiene que ver con la parte teórica, pero sí con la parte visual, y es algo que lo podemos hacer muy rápido, en segundos lo podemos hacer. Acá vemos que tenemos diferencial de z, diferencial de z, diferencial de z. O sea, en el numerador tengo un diferencial de z y cada uno de los dos términos empieza con diferencial de z en el numerador. Diferencial de t lo tengo en el denominador y es la manera en la que termina el diferencial de t en cada uno de los términos del denominador. Y lo que me está quedando serían esta información cruzada
contienen las mismas variables, x, x, y. De esa forma hacemos un control muy rápido que es válido no solamente para este primer caso, sino para todos los otros casos. Entonces, una vez que hemos hecho esto, nosotros ya podemos lanzarnos a resolver un ejercicio. No sin, a mí me gusta, antes de esto, hacer una pequeña interpretación geométrica. Esto como tener la función z que tiene dos variables independientes, ¿no? Tenemos la función z, tenemos una variable x, una variable y, que en realidad yo le llamo independiente hasta ahora. Y acá tenemos una determinada función. Esta sería la función z, función de x, y. Y nosotros acá podemos determinar un valor de x, llamado x sub 0. Determinamos un valor de y. Más que determinar, seleccionar. Encontramos un punto P sub 0, levantamos la ordenada. Bueno, esto me permite a mí en forma arbitraria encontrar el z sub 0, que lo podría haber ubicado acá o en cualquier otro punto. Lo importante es la comprensión conceptual. Este sería un punto M0 que está en el espacio, de coordenadas x0, y0, z0. Acá tengo el valor de z. Pero resulta ser que x e y no son variables independientes. Porque si ahora hago un gráfico en R2, cuya variable independiente final es igual a t, yo puedo decir que acá tengo la función x, que depende de t, y por otro lado puedo tener la función y, que también depende de t. O sea que acá yo tengo, en esta ordenada, tengo graficado tanto y como x. Obviamente son magnitudes distintas, tendrán unidades de medida distintas, tendrán escala distinta, o sea que esto no quiere decir que y sea mayor que x, todo depende de la escala que adoptemos. Hasta podríamos haber adoptado un eje para el x y otro eje de este otro lado para y, pero bueno, no viene el caso. Si nosotros tenemos un valor de t sub 0, para un valor de t sub 0, nosotros encontramos a x en este punto, y este sería el valor de x sub 0. El valor de la ordenada. Ese valor de x sub 0 es este que está acá. Si nosotros continuamos para ese mismo valor de tiempo, o de temperatura, o de variable independiente, hasta encontrar la otra variable y, encontramos que y vale y sub 0, y es este valor que tenemos acá. O sea, esto es 1, esto es 2, este es el valor de 1, este es el valor de 2. Estos dos valores son los que me dan este punto P sub 0 y es lo que me termina dando el valor de la función. Ahora lo que queremos saber es cuál es la derivada de la función, no respecto de x ni respecto de y. Porque nosotros podemos calcular la derivada de la función respecto de x, la derivada parcial respecto de x, ya hicimos un gráfico. La derivada parcial respecto de y, ya hicimos otro gráfico. Más adelante vamos a ver la derivada direccional de z, no respecto de x, respecto de y, sino respecto de una dirección oblicua entre x e y. Lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora nos están pidiendo la derivada de una función compuesta, de una variable que no está presente directamente en este gráfico. Entonces la fórmula que tenemos que aplicar es esta. Entonces, dicho esto, y espero que haya sido útil, vamos a ir directamente a aplicar en aquel ejercicio, bastante simple porque es z igual a raíz cuadrada de xy, x por y, siendo x una función de t al cubo, e y otra función distinta de t, 4 por t. En el primer caso tenemos una parábola cúbica y en el segundo caso tenemos una función lineal. Entonces lo que vamos a hacer, esta fórmula deberíamos escribirla nuevamente, no la vamos a hacer porque ya la tenemos escrita acá. El paso siguiente es hacer el control ese que yo hice, si quieren, es algo que yo lo recomiendo.
Y el próximo paso ya sería el cálculo de las derivadas. ¿De qué derivadas? De todas las derivadas. Vamos a tener que calcular las 4 derivadas. O sea, las 2 derivadas de z y la derivada de x y la derivada de y. Y lo vamos a hacer en orden, porque el orden, digamos, es importante como para poder garantizar la seguridad en el momento de realizar el ejercicio. Entonces vamos a hacer primero la derivada de z respecto de x porque puse esto. Esto es una función potencial, es x por y elevado a la 1 medio, bajo el exponente 1 medio, ahí está. Y dejo x por y elevado a la menos 1 medio, o sea la raíz cuadrada en el denominador. Por regla de la cadena, la derivada de xy respecto de x es y. Ahora vamos a calcular la otra derivada parcial de z respecto de y. Ven que acá le estoy poniendo el símbolo de derivada parcial. Bueno, acá vamos a tener x dividido 2 raíz de x por y. Luego tenemos la derivada de x respecto de t, que es esta, bajo el exponente y me queda 3 por t al cuadrado. Y por último la derivada de y respecto de t, bueno, que en este caso va a ser solamente 4. Entonces ahí tenemos ya las 4 derivadas calculadas. 2 de ellas son parciales y las otras 2 son derivadas totales. Ahora vamos a alimentar esta fórmula y lo vamos a hacer. Derivada de z respecto de t es igual a y sobre 2 raíz de xy por 3t al cuadrado. Estoy siguiendo este orden, esta receta. Más x sobre 2 raíz de xy por, en este caso, nos está quedando 4. Entonces puse una derivada parcial, la otra derivada parcial, una derivada total respecto de t, la otra derivada total respecto de t. Ahora lo que vamos a hacer, acá yo tengo como variables t, x e y, y no puede ser, tiene que estar todo en función de t. ¿Por qué? Y porque es t la variable final, la variable independiente. Entonces voy a reemplazar y por 4t. Voy a reemplazar, bueno, no, acá reemplazar no, me queda por 3t al cuadrado. Pongo todo bajo una misma fracción. Y acá vamos a poner 2 por raíz cuadrada de x por y. O sea, de t al cubo por 4t. Más, pongo todo bajo una misma fracción. Y vamos a poner 4x, pero en vez de colocar x voy a poner t al cubo. ¿Sí? Y el denominador son iguales, o sea que me va a quedar exactamente lo mismo. Raíz de t al cubo por 4t. Acá podemos simplificar, podemos no, debemos simplificar. Nos queda 2, acá nos queda 2, acá nos queda 1. Entonces, por último, acá podemos hacer. Va a quedar 2 por 3, lo vamos a hacer acá, así queda un poco más espaciado. La parte numérica va a ser 6t al cuadrado dividido la raíz cuadrada de 4t a la cuarta, más. Vamos ahora al segundo término, 2t al cubo. Acá era t al cubo, me equivoqué. Porque era t por t al cuadrado, el producto de potencia de igual base, los exponentes se suman, acá va a quedar 2t al cubo dividido la misma raíz. O sea, vamos a tener la raíz de 4t a la cuarta. Acá podemos observar que nos quedan dos términos que son semejantes porque tienen la misma parte, la misma parte literal, ¿no? T al cubo sobre la raíz de t a la cuarta. Entonces vamos a sumar 6 más 2, vamos a tener 8t al cubo, raíz de
4t a la cuarta. Entonces vamos a tener 8t al cubo dividido, bueno, lo vamos a hacer por única vez, vamos a aplicar la propiedad distributiva de la potenciación o radicación respecto del producto o la división. En este caso es de la radicación respecto del producto. Acá nos va a quedar 8t al cubo dividido raíz de 4 es 2 y raíz cuadrada de t a la cuarta es t al cuadrado. Se divide el exponente del radicando dividido el índice. 4 dividido 2 igual a 2. Extracción de factores fuera del radical. Lo mismo que hicimos con esto, porque raíz de 4 es 2 al cuadrado. Entonces acá nos va a quedar 4 y acá t al cuadrado se simplifica con esto y nos va a quedar 4t. A ver, 4t. Entonces tenemos 4t es el valor buscado. El valor, la expresión, digamos, buscada, ¿no? Si para un determinado valor de t, bueno, vamos a tener una determinada valuación. Entonces esta sería la resolución del ejercicio, pero alguno puede darse cuenta de que este ejercicio lo podríamos haber resuelto de una forma mucho más simple. Por el simple hecho de que si acá nosotros colocamos z igual a la raíz cuadrada de x por y, la raíz